El día de hoy vamos a ver la unidad 3, que es operación de almacenes, y vamos a revisar el primer punto, que es organización de materiales en un almacén. Sin embargo, a aquellos que todavía tienen dudas o se les complicó resolver el problema de la unidad anterior, durante esta clase igual podemos resolver dudas. Recuerda que me encuentro disponible en WhatsApp para resolver cualquiera de sus dudas. Antes de comenzar con el primer punto de esta unidad, necesitamos revisar algunos conceptos. Entonces, el primero de ellos es, ¿qué es el almacenamiento? ¿Okay? Entonces, como apunte de clase lo vamos a anotar. ¿Qué es el almacenamiento? Bueno, es el proceso operativo que corresponde a la guarda y conservación de los materiales con los mínimos riesgos para el producto, las personas y la empresa. Entonces, este es el primer apunte de la clase. El segundo concepto es qué es un almacén y también lo vamos a anotar como parte de nuestro apunte de clase. Un almacén básicamente es un espacio donde se almacenan mercancías, ya sea materia prima, producto semiterminado o producto terminado, en espera de lo que será su siguiente proceso. ¿Cuáles son los objetivos de un almacén? El aprovechamiento adecuado del espacio físico, mayor rapidez de operación, o sea, evitar todos esos paros que nos puede generar el no encontrar un producto terminado o semiterminado, el control más eficiente del manejo de los materiales. Revisaremos el primer punto de la unidad, que es organización de materiales en un almacén. Entonces, actualmente la tecnología y el desarrollo de software brindan gran variedad de formas para poder lograr una organización y comunicación en estos espacios, ¿no? En el espacio de un almacén. Pues es muy diferente la distribución que tendrá un almacén que guarda productos alimenticios a otra que resguarda componentes electrónicos, ¿no? Entonces va a depender de las necesidades de la empresa, ese tipo de organización que manejemos, pero sí comprende componentes muy similares que vamos a ver a continuación. Zonas de un almacén. Okay. Si bien ya comentábamos que la distribución o organización de un almacén va a depender bastante del tipo de empresa en el que estemos o la necesidad de la empresa en la que nos encontremos, pues hay algunas zonas comunes, ¿no? Entonces, algunas de las zonas comunes son muelles de entrada, zona de recepción, control e inspección, zona de almacenamiento, zona de embalaje y preparación de pedidos, zona de expedición, muelle de salida y zonas auxiliares. Y aquí lo vemos representado en la imagen, lo que sería la distribución dentro del almacén, cómo se encuentra en cada una de esas zonas. Las vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. Pero vamos a anotar primero como apunte de clase zonas de un almacén y vamos a anotar las 7 zonas. La primera zona, que es muelles de entrada. Bueno, los muelles de entrada son las zonas donde se posicionan los camiones para proceder a la descarga de la mercancía. Yo creo que todos los hemos visto y los sabemos identificar dentro de un almacén. Una de ellas es la zona de recepción, control e inspección. Normalmente estas zonas se encuentran físicamente en el mismo lugar. En ella se procede a recibir la mercancía e inspeccionarla tanto cuantitativa como cualitativamente. En el caso de que algo no esté conforme a los pedidos realizados y o condiciones establecidas, será en esta zona donde se rechacen los productos. En caso contrario, se les dará el visto bueno y se les asignará una ubicación en el almacén. ¿Vale? Entonces, por lo general se encuentran juntas. Sin embargo, por lo menos donde yo trabajo, sí hay una zona de recepción que está separada del control e inspección. Entonces, el flujo, al menos en el almacén de la empresa donde yo trabajo, se recibe el material
una vez que se recibe, pasa a inspección de calidad, quien le va a dar el visto bueno, si corresponde cuantitativamente, que fue lo que hizo la parte de la recepción, pero también cualitativamente, ¿verdad? Si no cumple cualitativamente, o sea, si no cumple con las características que se solicitaron para dichos productos o materiales, pues es quien le va a regresar dicha mercancía o la va a rechazar o va a comunicarse con el proveedor. Una vez de que por parte de la inspección de calidad está de acuerdo que sí puede proceder la entrada de dicho materia prima, producto que se requirió, entonces ahora sí pasa a lo que es el control, ¿no? A que le asignen un lugar en el almacén, ¿va? Entonces, vamos a anotar como apunte de la clase que entendemos por la zona de recepción, control e inspección, en sus propias palabras. La tercera de las zonas es la zona de almacenamiento. Pues esta zona está destinada para los productos, materias primas, en espera de que sean solicitados por los siguientes eslabones de la cadena de logística, ¿no? Sea por cualquiera de los departamentos, sobre todo y principalmente por el departamento de producción. También tenemos la zona 4, que es la zona de embalaje y preparación de pedidos. Pues una vez que los productos hayan sido solicitados, en esta zona se procederá a acondicionarlos para su distribución, ¿no? Para su venta. La parte del embalaje lo vamos a ver más a fondo durante esta unidad. Es un punto de esta unidad. Tenemos la zona 5, que sería la zona de expedición. Prácticamente en esta zona se prepara la documentación pertinente para el transporte de las mercancías. También se puede hacer lo que es un pesaje, un conteo de las unidades, etc. En la sexta tenemos el muelle de salida o los muelles de salida, que son prácticamente pues las zonas donde se posicionan los camiones para proceder a la carga de la mercancía, ¿no? Para que salga de la empresa, para que sea transportada a clientes, a centros de distribución, etc. Y por último tenemos las zonas auxiliares, ¿no? Estas zonas auxiliares pues van a depender de nuevo del tipo de empresa, las necesidades de la empresa en la que trabajemos, ¿no? En la que nos encontremos. Pero puede funcionar como oficinas, puede funcionar como mantenimiento, puede ser el lugar donde mantenemos baterías, o algunos materiales auxiliares como aceites o combustibles, ¿no? Para la parte de montacargas o cualquier otro equipo que necesitemos para el buen manejo o gestión de lo que es el almacén, ¿no? Entonces vamos a anotar como apunte de clase que entendemos por las zonas auxiliares. Seguimos en la unidad 3, que es operación de almacenes. Entonces vamos a revisar el punto 2 de esta unidad, que es almacenes manuales y automatizados. Almacenes manuales, bueno, en los almacenes manuales es muy importante lo que es la parte del recurso humano, pues porque va a ser aquella que lleve la gestión de entradas y salidas, y colocar los materiales en sus lugares, ¿no? En sus locaciones adecuadas. Entonces, por eso es muy importante el recurso humano y mientras vaya creciendo esos almacenes manuales, pues va a ir creciendo el número de recurso humano que se necesite para poder seguir administrando lo que es dicho almacén manual. En estos almacenes, los materiales que se utilizan son las transpaletas o los pallet jacks que conocemos, los carritos, elevadores manuales o eléctricos, carretillas frontales, puentes de grúa, etc. En este tema, durante este tema, vamos a ver varios equipos de manipulación. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Eh, Debido a que pues son almacenes manuales, pues tienen una infraestructura muy, muy simple. La mayoría de ellas se utiliza como
para lo que vemos, lo que es venta de materiales de construcción, que podemos ver que el cemento está en bloques, ¿no? Uno tras otro, lo que son tal cual los bloques están unos encima de otros, entonces es un poco más sencillo de llevar este tipo de almacenes, la administración es muy sencilla y pues tienen una baja gestión informatizada, es decir, no manejan grandes o complicados software, ¿no? ¿Por qué? Porque es más sencillo, ¿no? Como su nombre lo dice, es más manual la administración que se hace dentro de ellos. De igual manera, no hay que confundirnos, no significa que porque nuestra empresa no se haga de construcción no tiene almacenes manuales, ¿no? Recordemos que va a depender del tipo de empresa en la que nos encontremos, el tipo de necesidad que se requiere en cada uno de sus almacenes. La característica de los almacenes manuales es que por lo general sus estanterías pues alcanzan una altura máxima entre los 6 y 7 metros, ¿no? Debido a que pues son manuales, pues el manejo debe de ser posible, no debe ser literal, debe ser alcanzable poder hacer ese surtido de materiales o poder hacer la colocación en algún hueco del almacén el nuevo material, ¿no? Entonces, es una de sus características. También entonces tenemos los almacenes automatizados donde pues entre mayor automatización tenga dicho almacén, pues menor va a ser el recurso humano que se necesite. Pero como es elevado el uso de la automatización, pues va a requerir cierto mantenimiento, ¿no? Va, o puede o va a necesitar de los mismos recursos que uno manual, ¿no? Sin embargo, también puede tener máquinas más sofisticadas como carretillas trilaterales, básculas, galivos, que los galivos son prácticamente, pues, cuánto debe de medir el estante, cuánto debe de estar de ancho el pasillo, muchas indicaciones, señalizaciones, ¿no? Cintas transportadoras o rodillos de transporte. Eh, para este tipo de almacenes, pues como tienen bastante automatización, cuentan con equipo sofisticado, pues sí pueden alcanzar alturas mayores, ¿no? Las que pueden alcanzarse en las estanterías de estos almacenes automatizados, pues son de 10 a 15 metros, comparados con los manuales, pues es más del doble. En la imagen podemos ver un almacén automatizado con estanterías de cajas, ¿va? Y vemos personas que están esperando el pedido. Entonces, prácticamente este tipo de almacenes requiere personal que haga o prepare el pedido, ¿no? Porque aunque el almacén es automatizado, pues alguien tiene que solicitar cuánto es lo que va a descargar de la estantería y alguien tiene que hacer la entrega a quien se haya requerido, ¿no? Si en este caso que estamos hablando de la industria maquiladora, pues al piso de producción, ¿no? Por lo contrario de un almacén manual, pues este sí requiere una mayor gestión informática y la utilización de sistemas de radiofrecuencia, pues para garantizar una gestión óptima, lograr el resultado que esperamos con tener almacenes automatizados. Más adelante vamos a ver la parte de qué son los sistemas de radiofrecuencia. ¿Sabías que el máximo grado de automatización de un almacén se consigue cuando todos los movimientos se realizan dando las órdenes desde un ordenador central? Y para ello deben instalar aparatos totalmente automáticos, y programables de carga y descarga de las estanterías. Entonces, de nuevo, haciendo hincapié que va a depender del tipo de empresa en el que estemos, del tipo de almacén con el que contemos, ¿no? Entonces, no todos los almacenes donde nos encontremos o las plantas donde nos encontremos pues van a tener este tipo de maquinaria sofisticada para trabajar sus almacenes, puesto que recordemos que requiere una gran inversión poder automatizar un almacén.
Ok, vamos a seguir con lo que son los elementos de manipulación. Ya decíamos que necesitamos algunos equipos sofisticados y algunos no tantos, ya sea para los almacenes automatizados o los manuales. Entonces, vamos a revisarlos, algunos de aquellos equipos o elementos para manipular los productos dentro de un almacén. Hay un mundo de opciones para lo que son los equipos de manipulación dentro de un almacén, ¿no? Aquí enlistamos algunas de ellas. No las vamos a revisar todas porque sería muy extenso y prácticamente algunas de ellas son una mejora de la anterior. Entonces, vamos a tratar de ser lo más breve en cuanto a los equipos, pero pues se dividen en tres, ¿no? Como lo manejamos en esta tabla que se presenta, que son según las características de movimiento y tracción, según su grado de automatización y según las actividades que mejor realizan, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas de ellas se repiten y pues vamos a ver las más comunes. Entonces, en lo que son los almacenes, pues podemos encontrar lo que son cintas transportadoras de rodillos. Estas pueden ser de acero, de plástico, pues todo va a depender del tipo de trabajo que vaya a realizar o el tipo de cargas que necesite soportar. Dentro de estas mismas cintas transportadoras de rodillos, pues tenemos transportadores por gravedad que se instalan en cierto grado de inclinación para que las cargas se deslicen mediante el efecto de fuerza de gravedad. Pero también existen las transportadoras motorizadas, que son cintas que utilizan un motor eléctrico pues, para mover las cargas. Equipo con el que podemos contar sería con los transportadores aéreos. Estos particularmente se utilizan en lo que son los mataderos, en la industria textil o en los automóviles. Entonces su principal característica pues es que permite mantener lo que es el material o el producto despegado de lo que es el suelo. Entonces, pues permite hacer el manejo de equipos móviles como carretillas o transpaletas, pero también presentan algunos inconvenientes como lo que es la instalación, porque necesitan cierta altura para poder ser colocados, ¿va? Necesita cierta infraestructura. También tenemos las transpaletas que son prácticamente pues una U invertida que está unida por una carcasa que cubre el mecanismo de elevación, que prácticamente casi todos nosotros lo conocemos como el pallet jack. Entonces tenemos lo que es la transpaleta manual o la transpaleta eléctrica. Tenemos varias opciones de lo que es el paleta, ¿no? De la transpaleta, que sería transpaleta con conductor en plataforma o transpaleta de conductor sentado. De nuevo, todo va a depender de las actividades que se requieran para ese almacén, ¿no? Y que van a depender de igual manera del tipo de actividad que realice dicha empresa en la que se encuentra el almacén. Otro elemento con el que contamos dentro de los almacenes sería lo que es una carretilla o lo que conocemos como el montacargas. Existen bastantes variantes de lo que son montacargas. Igual va a depender del tipo de carga que vayamos a necesitar manipular o pues sí, prácticamente el tipo de carga, del tamaño de la carga, del tipo de material, si es pesado o liviano, pues el tipo de montacargas que vamos a utilizar. Pero mencionábamos que en los almacenes automatizados se manejan equipos más sofisticados y alguno de ellos sería una carretilla trilateral o un montacargas trilateral, que sería prácticamente aquel que puede tomar material o depositar material en tres posiciones, de manera lateral izquierda, lateral derecha y frontal, ¿verdad? Entonces, eso
le permite a este tipo de carretilla poder trabajar pues en una infraestructura con pasillos delgados, con pasillos estrechos, ¿va? Entonces vamos a notar que como apunte de la clase, que una carretilla trilateral es capaz de tomar y depositar carga en 3 posiciones: lateral izquierda, lateral derecha y frontal. Aquí tenemos más ejemplos, lo que sería una carretilla con horquillas retráctiles, carretilla de carga lateral, carretilla retráctil, y así nos podríamos seguir, ¿no? Hay bastantes variables o variantes en lo que serían los montacargas. Y de nuevo, y lo voy a seguir repitiendo, todo va a depender del tipo de necesidad que se requiera en el almacén. Como tarea, vamos a ver qué es un transelevador, cuáles son los tipos de transelevador y cuáles son las ventajas de un transelevador. Es bien importante recordar las reglas, ustedes ya las saben, sus tareas son a mano, se suben al aula, entonces no lo olviden, esa es la próxima clase. El siguiente tema es el 3.3, que es la tecnología de la información en un almacén, dentro de un almacén. Antes de que pasemos directamente a lo que es la tecnología de la información, necesitamos saber qué es la preparación de pedidos o lo que es el picking, ¿va? Entonces vamos a anotar como apunte de la clase que la preparación de pedidos consiste en el conjunto de operaciones destinadas a extraer los productos que han sido demandados por los agentes posteriores de la cadena de logística de su lugar de almacenaje y acondicionarlos para su posterior envío. Prácticamente es pues, una vez de que ya han sido almacenados pues los productos, pues llega el momento de que sean solicitados por clientes, distribuidores o delegaciones, entonces es necesario pues extraerlos del almacén, ¿no? Y ya sea que se requiera algún empaque especial o etiquetado especial, que es la parte del acondicionamiento, pues para hacer el envío. Prácticamente el picking pues es seleccionar y extraer de sus lugares de almacenaje las referencias que han sido solicitadas, ¿no? Que han sido solicitadas por producción, o sea, por clientes internos, perdón, o por clientes externos o centros de distribución, como le quieran llamar. El picking como operación manual puede tener algunas ayudas tecnológicas, entonces las más utilizadas que tenemos es la comunicación por voz, que es un sistema en el cual por audífonos le contesta verbalmente la localización en almacén y le da número de pasillo, estantería y nivel de almacenamiento. También tenemos la señalización por luz, que pues se ilumina una luz en el lugar del almacenamiento de referencia, lo que orienta que se dirija hacia él, ¿no? Entonces ves una luz y ahí significa que ahí es la ubicación de ese material o ese producto que se está buscando, y pues puede haber distintos colores que se pueden utilizar, ¿no? Para indicar que están agotados, que no hay suficientes o cuánto es el total de lo que tenemos disponible. También tenemos lo que es el lector manual o comunicación del sistema por pantalla manual, que prácticamente es un lector en el cual se muestra la información sobre la localización, las existencias y pues le aparecen a lo que es la persona de almacén, al auxiliar, pues en una pantalla manual. Dentro de un almacén contamos con zonas y contamos con códigos para cada una de esas áreas dentro del almacén. Entonces, lo que es la zonificación corresponde a un conjunto de criterios
técnicos, incluso legales o reglamentos para una correcta ubicación y localización de los productos dentro del almacén, ¿va? Entonces, sí se tienen que seguir algunas regulaciones, algunas normas dentro de los almacenes, tanto para salvaguardar la integridad de los productos o materiales, como la integridad del recurso humano que gestiona o que administra dichos almacenes, ¿va? Pero pues igual, a cada zona de almacenaje pues le corresponde una determinada cantidad de ubicaciones, de las cuales deben de estar perfectamente identificadas con un código de ubicación, ¿ok? De tal manera que actúan como si fueran virtualmente un plano de coordenadas, donde cada hueco, ya vimos, o sea, cada espacio o cada estante le corresponde un código de identificación. Por lo general, habitualmente, las estanterías suelen manejar un sistema de codificación alfanumérico, ¿va? Para su identificación. No todos son así, algunos nada más son numéricos y algunos solamente manejan letras, ¿no? Pero por lo general, y si el almacén es demasiado grande, tiene demasiada capacidad, pues se va a manejar un número alfanumérico, ¿va? Entonces, vamos a ver a continuación cómo serían algunas de esas codificaciones. Es importante de nuevo resaltar que el método de codificación es una decisión propia de la empresa, porque no existe una codificación perfecta para todas las empresas. No porque a una le funcione alfanumérico, a la otra también, ¿va? Entonces, cada compañía debe buscar cuál le funciona, ¿verdad? Cuál le funciona con sus almacenes, ¿va? Las ubicaciones pueden codificarse por estanterías o por pasillo, ¿va? La primera de ellas, que es estantería, pues tiene un número, una codificación correlativa asociada a la estantería, pero también tiene un número o una identificación a sus bloques, a sus espacios dentro de la estantería, ¿de acuerdo? Y asimismo, dentro de la estantería y los bloques también cuenta con una codificación para las alturas de la estantería, empezando desde el nivel inferior, así asignando los números correlativos conforme va ascendiendo la altura de la estantería. En el caso de los pasillos, pues en este tipo de codificación, el pasillo se identifica con un código, ya sea alfabético o numérico. A cada lado del pasillo habrá una fila de estanterías con lo que identificaremos las posiciones con códigos igual numéricos. En los números impares harán referencia a una fila y los números pares a otra. Por último, codificaremos también la altura de lo que es la estantería, así como se ve en la imagen. Se escucha algo complicado, pero prácticamente pues es, como lo comentábamos, es darle una coordenada, una ubicación dentro de nuestros almacenes, ¿va? Ya sea que es estantería o pasillo, pero prácticamente es que con un código, de nuevo, sea numérico o alfanumérico, podamos detectar dónde se ubica el producto, materia prima que estamos solicitando, ¿no? Que producción está solicitando, que el cliente está solicitando. Entonces, prácticamente es como con la codificación, pues creamos de cierta manera un mapa para poder detectar dónde se encuentra el material o producto. Radiofrecuencia. Bueno, la tecnología de radiofrecuencia en la gestión de almacenes se aplica a través de la transmisión de datos de forma inalámbrica, de manera que mediante un software de gestión se emite una orden de preparación de pedidos, ¿no? De poder solicitar lo que es material o colocar material en almacén, ¿no? En lo que son nuestros bloques, nuestros espacios, estanterías, ¿va? Entonces, vamos a anotar como apunte de clase lo siguiente. Mediante los sistemas de radiofrecuencia se controlan las existencias de artículos de almacén y se gestiona
de forma más eficiente el inventario, ya que permite conocer en tiempo real el inventario disponible. Ok, ¿qué ventajas tenemos con el uso de la radiofrecuencia en el almacén? La primera de ellas son los trabajos administrativos, pues el picking está basado en comunicaciones por radiofrecuencia, lo que elimina la utilización de papel y todas aquellas labores administrativas relacionadas con hacer la impresión de dicho papel. La ventaja son los errores, puesto que pasamos de un estado de documentación física a un estado de comunicación o documentación digital, pues eliminamos o reducimos lo que son los errores humanos. La productividad, pues, esta aumenta debido a que todo se encuentra de manera digital, tenemos acceso más rápido a la información ágil y la información es más fiable, por lo que pues, nos permite poder hacer más preparación de pedidos por hora que de la manera convencional. Ventajas del seguimiento de operaciones en tiempo real, pues debido a que todo lo hacemos de manera digital, entonces cada uno de los movimientos que se realicen dentro del almacén pues quedan registrados inmediatamente en un ordenador central a tiempo real, de forma que los datos en el ordenador central pues reflejan la realidad del almacén, ¿no? Entonces lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que se movió, en su momento quién lo movió. Entonces en ocasiones pues nos permite colocar igual notas de quién lo movió, por qué se bloqueó dicho material para que no se mueva, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos un seguimiento en tiempo real. Y por último, pues el inventario online, ¿no? Como todas las operaciones del almacén las llevamos en tiempo real, pues toda la información es fiable, es concreta. Entonces eso nos permite pues evitar paros de líneas porque conocemos lo que tenemos, podemos programar las compras adecuadas, cumplir con nuestros clientes igual. ¿Por qué? Porque es real, no necesitamos estar haciendo constantemente conteos cíclicos para saber lo que tengo, lo que no tengo. Entonces, como esos movimientos son reales al instante que se generan dentro del almacén, pues también nos permite hacer un mejor aprovechamiento de los huecos en almacén, ¿no? De los espacios disponibles en almacén. El sistema de radiofrecuencia consta de los siguientes elementos: etiqueta, tag o transpondedor de radiofrecuencia, un lector de radiofrecuencia y un sistema de procesamiento de datos. En cuestión de las etiquetas o tags, es donde se incorpora un chip electrónico con la información del producto para poder identificarlo. En el caso del lector de radiofrecuencia, pues es un equipo mediante el cual se leen las ondas y se transmite la información almacenada en la etiqueta o en el tag. Este elemento consta de una antena o un módulo de radiofrecuencia y una unidad de control, de forma que cuando la etiqueta o los tags entran en contacto con el lector, automáticamente le envía la información almacenada en ella. Y lo otro sería el sistema de procesamiento de datos que suministra los medios necesarios para el procesamiento y el almacenamiento de datos, ¿no? Lo que sería pues un software, el uso de un software. Entonces vamos a anotar como apunte de la clase cuáles son los elementos de un sistema de radiofrecuencia. Y son tres: las etiquetas, tags o transpondedor, un lector y un sistema de procesamiento de datos. Tenemos el punto 3.4 que es embalaje de producto terminado y con este punto terminaríamos lo que es la tercera unidad. Hasta aquí con la clase del día de hoy terminarían los temas para el examen de la siguiente clase para que podamos evaluar lo que es el segundo parcial con sus tareas y con el examen y con la parte de la asistencia que son sus apuntes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el último punto de la tercera unidad. Luego aquí tenemos un nuevo concepto
¿qué es el envase? Bueno, el envase es todo producto de uso que acompaña o contiene necesariamente a un producto de consumo y es necesario durante la fase de aprovechamiento hasta el consumo total de dicho producto. Entonces, como apunte de clase, vamos a anotar qué es el envase. Y va de nuevo, si me voy por la respuesta corta, es todo producto de uso que acompaña o contiene necesariamente al producto de consumo. Que son aquellos que contienen o acompañan al producto de consumo, pues algunos ejemplos de ellos son los envases, los botes de cerveza, de bebidas gaseosas, las cajetillas de cigarros, botellas de agua, y también lo pueden ser frascos, blisters, aquellos que contienen los medicamentos también. Entonces ya vimos que el envase es aquel que contiene, ¿verdad?, el producto de consumo. Pero entonces, ¿qué es el embalaje? El embalaje es todo el producto de uso que acompaña o contiene necesariamente a un producto de uso, solamente durante parte o toda la fase de realización. Entonces, ¿cuáles son o cuáles son los ejemplos que tenemos? Bueno, pues es el material que envuelve un refri cuando nos van a entregar un refrigerador, todo lo que lo envuelve para que no se dañe. También son las cajas que llevan la cerveza o los cartones que llevan las cajetillas de tabaco, ¿ok? Entonces, de nuevo, el embalaje, y lo vamos a anotar como apunte de clase, es todo producto de uso que acompaña o contiene necesariamente a un producto de uso. Aquí les dejo la definición de producto de uso, por si no nos había quedado claro qué es el embalaje, ¿no? Que es aquellos que contienen el producto de uso. Después, igual, inicia la duda de qué es envase y qué es embalaje, ¿no? ¿Cómo distingo uno del otro? Entonces, aquí hay algunas preguntas con las que podemos llegar a resolver este dilema, ¿no? Entonces, el ejemplo es de pilas o baterías. Entonces, primero debemos de preguntarnos, ¿es un producto de uso? La respuesta es sí. Después, la segunda pregunta es, ¿contiene productos de uso? No, contiene energía, ¿ok? Que es un producto de consumo. Por lo tanto, no puede ser embalaje, ¿ok? Después, pasemos a la siguiente pregunta para ver si es un envase. Entonces, la siguiente pregunta ¿es necesario durante la fase de aprovechamiento mientras quede producto de consumo para consumir? La respuesta es sí. Por lo tanto, se trata de un envase. Entonces, la pila o batería es un envase. Entonces, vamos a dejar de tarea 5 ejemplos bueno, no 5, vamos a dejar 3 ejemplos de envase y 3 ejemplos de embalaje donde nos hagamos estas preguntas para cada uno de los envases y para cada uno de los embalajes. Seguimos viendo las definiciones de esta unidad, ¿no? Porque esta unidad de nuevo se llama embalaje de producto terminado. Entonces, ya vimos que es un envase, que es un embalaje, pero que es un producto terminado. Primero, ¿qué es un producto? Se refiere a algo que se genera a través de un proceso de producción. Pero entonces, cuando decimos que es un producto terminado, pues cuando ya está completo y finalizado. Este término determina un objeto que se destina al consumidor final, al tratarse de un producto que no necesita preparaciones ni modificaciones para que se pueda comercializar. Entonces, vamos a anotar como apunte de clase que es un producto terminado, que es cuando ya está completo y finalizado y no necesita preparaciones o modificaciones para que se pueda comercializar. A continuación vamos a revisar los tipos de embalaje, el primario, secundario y terciario.
¿Qué es embalaje primario? Es aquel envoltorio que está en contacto con el producto y que lo protege de forma directa. Entonces, apunte de la clase que es el embalaje primario. Y un tipo de embalaje primario serían los envases de cartón o plástico, las botellas o bolsas de plástico que guardan mercancía como la que vemos en la imagen. ¿Qué es el embalaje secundario? Está destinado a crear una unidad de carga que ayude a la reserva y traslado del producto. Y un ejemplo es las cajas de carga para el almacenamiento o transporte, como el que vemos en la imagen, aunque también entran lo que son cajas plegables, y el cartón corrugado. Y generalmente este tipo de embalaje pues incluye al primario para reforzar la protección y la contención en la manipulación de la mercancía, ¿no? Entonces prácticamente es el que nos ayuda en la manipulación de la mercancía. Entonces hay que anotar como apunte de la clase qué es el embalaje secundario. El embalaje terciario, bueno, el embalaje terciario prácticamente engloba los embalajes anteriores, el primario y el secundario, y aquí tenemos una definición. Dice que es aquel que agrupa y soporta los embalajes secundarios para evitar que se produzcan daños durante el manejo, depósito y transporte de la carga. Tipo de embalaje pues está hecho con materiales que sean resistentes, ¿verdad? Como lo son el cartón ondulado, que existen de varios tipos de grosores, perdón. Ahí también pueden entrar dentro de estos tipos de embalaje lo que son los contenedores de madera y también entran lo que son, pues lo que es el pallet, también como lo vemos en la imagen, pues lo que es el film plástico y todos aquellos elementos que nos permiten mantener pues sin ningún daño lo que es la carga durante el transporte o cuando almacenamos los productos. Por último, hay elementos complementarios, entonces ¿cuáles tenemos? Tenemos tres para lograr un embalaje óptimo, ¿va? El primero de ellos es cierre de paquetes, ¿va? Entonces, pues tenemos en esta categoría que podemos utilizar cintas adhesivas, grapas, pegamentos, podemos usar fleje y podemos usar precintos también. Entonces, ese es el número uno, ¿va? Porque pues recurrimos a ellos para pues mantener lo que es sellado nuestro paquete primario o secundario, ¿va? Después tenemos lo que es el relleno y protección de los embalajes y pues es prácticamente un material de seguridad para el correcto embalaje de primarios o secundarios que permite que lleguen en óptimas condiciones los productos, ¿no? Que lleguen sin ningún daño. ¿Ok? Y pues tenemos por lo general lo que es la burbuja, ¿verdad? Es de lo que más hacemos uso. También están las espumas, también tenemos las bolsas de aire, ¿ok? Y el tercer elemento, pues es el etiquetado, ¿va? Entonces, pues es un elemento necesario, sobre todo para la categoría secundaria y terciaria, pues prácticamente proporciona información acerca de cómo manipular un envío, ¿va? Que si es producto frágil, que si es un material peligroso, o algunas indicaciones, en la posición que debe de mantenerse, códigos, lotes, fechas de caducidad, entonces prácticamente proporcione información sobre el embalaje y sobre el producto, ¿no? Entonces, vamos a anotar como apunte de la clase cuáles son los elementos complementarios para lograr un embalaje óptimo. Y vamos a anotar 1, cierre de paquetes, 2, relleno y protección de embalajes y 3, etiquetado de los paquetes.